Hola amigos de Radio Panamá, en este momento conversamos sobre otro importante tema de actualidad y para revisar un poco las medidas que han tomado los principales actores dentro de la industria de los juegos, la Asociación Panameña de Operadores de Juego, vamos a hablar con una de sus representantes. Ella es Yelixa Amador Donato, quien es secretaria ejecutiva de la Asociación Panameña de Operadores de Juego. Apojuegos, a quien le agradecemos muchísimo esta oportunidad de enlazarnos a través de plataformas virtuales para actualizar un poco el impacto que tiene la pandemia en esta industria, esta importante generadora de puestos. Yelixa, un gusto poderte saludar y sobre todo acompañar a la audiencia de Radio Panamá con este tema. Sí, buenas tardes, John. Gracias a ustedes por este espacio y bueno, esperando que todos ustedes allá trabajando y todos en casa también, todos los radioescuchas se encuentren bien. Yelixa, la primera pregunta es, ¿qué medidas han tomado ustedes? Porque cuando hablamos de las medidas, además de la protección de quienes asistan a los locales, también es tomar en consideración eh, a los colaboradores. Bueno, John, te cuento, nosotros desde un inicio, cuando esta pandemia inició y que se estaban dando las instrucciones, las medidas de todo lo que se podía o no se podía hacer, esto fue un tema muy serio para nosotros y en conjunto con la Junta de Control de Juegos, que es nuestro ente regulador, al final se optó por desarrollar nuestro propio plan de bioseguridad que fue presentado al MINSA, ¿verdad? Es bastante extenso, mucho más allá de lo que en realidad se aplica en todas las otras industrias. Nosotros planteamos el tema de colocar, obviamente, las mamparas, que básicamente vienen siendo una de las mejores protecciones que hay en este momento, porque aparte de todo, además de las mamparas, contamos con el distanciamiento físico que nos permite eso, el espacio con los que contamos en las salas. Pero esto arranca desde los colaboradores, en el ingreso al área de trabajo, en sus propias áreas de descanso, en los clientes cuando llegan, la toma de temperatura, el gel, todas estas medidas básicas y la recurrente limpieza que hacemos dentro de las salas, incluso cuando los clientes están dentro, cuando los clientes lo solicitan. Nosotros hemos procurado mantener un ritmo de, ¿qué te pudiera yo decir? De así como una limpieza profunda cada 4 horas y mantener la dinámica y la concientización de todos de tener una conducta correcta, mantener los distanciamientos, la utilización de los gel alcoholados, la separación en las áreas comunes, cajas, recepción, en las idas a los sanitarios. O sea, es un tema de todos, ¿no? Y creo que lo hemos llevado bastante bien. Ahora, hay un componente importante y es el tema de la inversión, sobre todo con el impacto que tiene a nivel económico por los largos meses que no solamente esta industria, sino muchas otras han estado con puertas cerradas sin poder generar ingresos, pero adicional es una inversión importante la que se realiza cuando hablamos de medidas de bioseguridad. Bueno, sí, o sea, al final nosotros decíamos nosotros formamos un grupo grande dentro de la industria y somos realmente un músculo de apoyo para el Estado y realmente la inversión que fue bastante elevada, porque estamos hablando de un aproximado de 2.8, 2.9 millones en todas las medidas que se tuvieron que adoptar, las mamparas, las mascarillas, a los colaboradores también hay que darles mascarillas para que puedan ir reemplazándola del uso diario, ¿verdad? O sea, todas estas cosas obviamente han llevado a lo que yo te pudiera decir hasta un mes de diciembre, ¿verdad? Porque no olvidemos que el uso del gel alcoholado se sigue prolongando, el uso de las mascarillas hay que cambiarlas constantemente, o sea, todas estas cosas se siguen sumando a, tú sabes, a como que ese gasto necesario que hay que hacer para poder mantener la economía, el dinamismo, esto que todos queremos, pero siempre tratando de preservar la salud de todos los que nos visitan y de nuestros colaboradores. Yelix, ustedes desde las primeras semanas crearon este protocolo que fue propuesto al Ministerio de Salud. La gran pregunta ahora es con las reactivaciones que se van a dar este año, ¿han incluido alguna otra o se van a ceñir tal cual a esas que propusieron desde un inicio y que se habían implementado en los locales?
Bueno, la realidad es que nosotros seguimos al pie de la letra lo que nos dice el Ministerio de Salud, que es el que toma las decisiones y que nos permite o no hacer, más allá de que nosotros internamente hayamos adicional a poner las mamparas, hecho separaciones adicionales, adicional a tener que darle una mascarilla al colaborador para que haga su turno, de repente darle dos, hacer los intercambios, hacer rotaciones de personal de formas diferentes. Los que disponen de esto y los que conocen más a fondo de cómo podemos hacer, a colaborar en la mitigación de esto es el MINSA y tenemos que seguir las instrucciones que ellos nos dan. Por ahora estamos cumpliendo con todo lo que nos dicen, ya si más adelante nos dicen, mire, es obligatorio, por ejemplo, que los clientes también usen la máscara protectora, además de la mascarilla. Bueno, son cosas que se van viendo sobre la marcha por ahora. Esto se cumple a cabalidad con lo que se ha pedido. En otro aspecto, la importancia de mantener los locales abiertos, además de generar ingresos para la industria y aportar al Estado, el tema de los horarios también es determinante, porque en esta industria el componente del horario nocturno siempre fue importante, fue un brazo importante en el movimiento y el ingreso de clientes. ¿Qué pasa ahora con estas medidas? ¿Cómo se han ido adaptando en el tema de mantener locales abiertos y en cuanto a los horarios? Bueno, yo te digo que yo me quito el sombrero con con los encargados de recursos humanos, porque esto es cambiante, ¿no? O sea, pasamos de una cuarentena total a poder abrir parcialmente. Nuestra industria siempre había operado 24 horas. De hecho, yo creo que los únicos días que se cerraban era el Viernes Santo y el Día de los Muertos, pero al final nos ha tocado aprender de este tema y tratar de ser, como quien dice, dinámicos, pero sí, la operación, esto te puede dar máximo, yo creo que 2 turnos. Y al final la reactivación del personal, que es la parte más importante en toda esta dinámica, por generar los ingresos, por poder que lleven el sustento a sus casas. Esto es un componente que nos ha obligado a volvernos creativos y tratar de mantener a la mayor cantidad de colaboradores trabajando, ¿no? O sea, pero realmente yo te pudiera decir que eh, se puede más o menos tener turno y medio, máximo dos. Cuando hablamos de eso, yo me imagino que también la audiencia le interesaría saber, por ejemplo, un aproximado de cuánta gente emplea. Y quiero insistir sobre ese tema para entender cuando hablamos de este y otros rubros que son importantes en la economía, el impacto que tienen plazas de trabajo. ¿Hay un aproximado de cuánta gente se emplea en la industria? Sí, mira, la última revisión que nosotros hicimos, esto estábamos hablando de un alrededor de poco más de 11.000 colaboradores en toda la industria a nivel nacional. Esto, y bueno, lastimosamente, esto es incluyendo el hipódromo, ¿no? Y lastimosamente, obviamente, hemos tenido que hacer la suspensión del contrato a un 95% aproximadamente, aun cuando tratamos de prolongar ese impacto en los meses iniciales, llevarlo hasta abril, mayo, ¿verdad? Pero sí, es un impacto duro porque hablamos de 11.000 familias, ¿verdad? Que han quedado cesantes en estos momentos por el tema de la cuarentena obligatoria que se tiene. ¿Se manejan cifras de cuánto se aporta a las arcas del Estado adicional? Yo sé que tenían proyecciones para el 2020, para todo fue trastocar esas proyecciones y de paso, ¿cómo miran el 2021? Porque acabas de mencionar hace un momento el factor de recursos humanos, cómo han ido adaptando a estas nuevas medidas, nuevos horarios de apertura o de circulación y qué se proyectan para este nuevo año. Bueno, nosotros estamos dentro de de las 10 industrias que más aportan al Estado panameño en torno a ingresos, ¿verdad? En recaudación del Estado, porque no podemos olvidar que nosotros le ofrecemos el servicio de administración de los juegos de suerte y azar al Estado. O sea, el Estado percibe de nosotros unos aportes, esto, una tasa de participación, por llamarla de una forma más allá de los impuestos que se pagan, impuestos sobre la renta, el ITBMS, etcétera. Esto, y sí, nosotros te pudiéramos decir que estamos en un 70% aproximadamente por debajo de lo que se había recaudado o lo que se había generado
y lo que se había generado, perdón, en el 2019. Y eso que para decirte que en el 2019 nosotros estábamos casi alcanzando la cifra de lo que se facturaba en el 2014, antes de que nos impusieran la tasa de impuesto selectivo al consumo, el 5,5. O sea, la verdad que el 2021 todos esperamos que por lo menos la rueda empiece a girar, porque según las proyecciones que se tienen, esto es un tema de largo plazo y que esperamos que como que para el 2022, más que para el 2021, poder que las cosas empiecen a fluir nuevamente como por lo menos estábamos en el 2019. A mí me gustaría pedirte, en base a esa experiencia de años que tienes dentro de la industria, que nos hables un poco de las proyecciones en cuanto a recuperación. Y te lo digo porque hemos hablado acá en Radio Panamá con voceros de la industria de la aviación, de la hotelería, del turismo, y cada uno aporta, por ejemplo, su perspectiva. Pero es muy interesante cuando hablamos de las cifras y del aporte que tiene al Estado y la generación de puestos. ¿Ustedes cómo ven el proceso de recuperación? ¿En cuánto tiempo? Hablabas de 2021 a 2022 para que la rueda comience a andar, pero más allá de eso, ¿hay una expectativa o algo establecido, una predicción? Bueno, digo, para todos esto ha sido un impacto muy duro, más allá de lo que podamos haber tratado de mitigar de alguna forma, ¿verdad? Pero al final, el tema de la recuperación pasa por también los recursos que tengan los clientes de poder asistir, ¿verdad? Nosotros en estos momentos no contamos ni siquiera en los 2 meses que, un mes y medio que estuvimos abiertos, no se contó ni siquiera con un 30% de aforo dentro de las salas. Entonces, obviamente, no daba ni siquiera, como quien dice, para cubrir los gastos, ¿no? Más allá de que no nos olvidemos de que traemos una deuda acumulada, porque la deuda igual tenemos que afrontarla en algún momento, y Dios mediante las cosas se normalizarán. Pero esto es un impacto que ha sido para todos. Por eso te decimos que, o te digo que al final pienso que esto va a ser un poco más prolongado hacia el 2022, porque pasa por nosotros, pasa por también nuestros clientes, ¿verdad? Y por el entorno económico, que sabemos que el gobierno está remando. Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de ninguno de ellos teniendo que tomar este tipo de decisiones, pero al final, digo, mientras todos podamos que abrir en cada uno con sus limitantes y con sus posibilidades, yo creo que el hecho de poder ir reactivando poco a poco, eso va a ayudar a la economía también a que vaya recuperándose, porque esto es un círculo, ¿verdad? Donde tú le pagas a un colaborador, va al súper, compra, paga la luz, compra gasolina. Esto es un círculo que va moviéndose y va dinamizándose. Y yo creo que esta dinámica, porque incluso pasa más allá de nosotros, o sea, hablamos de que esto trasciende fronteras, o sea, al final son temas que van a abarcar mucho más de lo que nosotros como país también podamos hacer, pero mientras estemos enfocados en lo que tenemos que hacer, yo creo que podemos llegar a un 2022, mediados del 2022, ¿verdad? Yo pensaría que pudiésemos estar rondando un 70-75% camino hacia a esas cifras del 2019. Y, Antes realmente no lo veo. y adicional de todos esos elementos, también los proveedores de cada uno de los locales, de las empresas, o sea que hay un montón de personas involucradas. Y yo creo que sería interesante poder conversar por lo menos en un par de meses y seguir evaluando, así como lo hacemos en otras áreas, en otras industrias, porque de alguna u otra manera llevar el pulso del impacto que tiene en la economía y, por ejemplo, en esta industria, también nos permite llevar un balance en cuanto a la reactivación de contratos, en cuanto a las plazas de trabajo que están disponibles. Es una serie de factores que hay que hilar bien delgado, pero que vale la pena revisar constantemente. Sí, así es. La verdad que aquí yo creo que en estos momentos el enfoque y lo más importante es que las medidas de bioseguridad que cada uno como persona, individuo, esto tenga, ¿verdad? Y que se cumplan las medidas que ha dictado el Ministerio de Salud. Nosotros por nuestra parte, obviamente, esto nos preocupa y estamos conscientes de la labor y la responsabilidad que tenemos de cara al país, y por eso hemos implementado todas las medidas que se han dispuesto, y seguiremos en la lucha con todos para que esto camine, para que la economía se robustezca nuevamente y que podamos salir adelante, porque realmente
esto nos afecta a todos por igual, sin distingo de raza ni sexo. O sea, esto es un tema que va más allá de nosotros y que eventualmente esto lo superaremos. Yelixa, te agradecemos y te volveremos a invitar para seguir haciendo ese balance. Gracias. Muchas gracias, yo saludo a todos tus redescuchas.